Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Buenos días a comisionadas, comisionados, bueno, buenas tardes más bien, perdón, también a la gente que nos hace el favor de seguirnos en esta sesión extraordinaria de este viernes. Bueno, primero quisiera agradecer a los comisionados y a las comisionadas, porque obviamente estos tipos de asuntos los discutimos y los vemos previamente en reuniones de trabajo, y se está presentando una acción de inconstitucionalidad que en su momento, como se va desarrollando la sesión, lo más seguro, lamentablemente desde mi punto de vista, no será avalada. En ese sentido, pero también quiero ponerlo porque pareciese una contradicción. El director jurídico presenta una acción de inconstitucionalidad y el Pleno, en su momento, puede ser esta otras veces, entonces la vota en contra, como diciendo, bueno, es que el director jurídico no es parte o depende del Pleno. Sí, pero hemos llegado a un acuerdo, los comisionados, creo que es muy bueno este tipo de cuestiones y por eso agradezco, creo que también en nombre de la comisionada Elicano, el que se pueda dar este debate, aunque finalmente, digamos, haya al final una votación. Como usted, y entonces el director jurídico, como representante legal del Instituto y del Pleno, pues bueno, aquellos que consideramos, como ya lo hizo la comisionada Elicano y ahora yo daré mis elementos, que existe un artículo, una fracción que presumimos puede ser anticonstitucional, le pedimos al director jurídico que él hiciera con el apoyo, digamos, de las cuestiones genéricas para que él la pudiera desarrollar. En ese sentido, creo que esta cuestión es importante aclarar porque pareciese una contradicción. Mira, al director jurídico le dijeron que no, en dado caso de su acción, ¿no? Sino, finalmente, él lo está haciendo a petición, digamos, en este caso de un colegiado y de algunos colegas o comisionados, como será en esta ocasión y podrá ser en otras. En ese sentido, el acuerdo es que con que solo un comisionado o comisionada considere que en alguna ley, digamos, hay una cuestión a controvertir, lo podrá, digamos, subir al Pleno, y creo que esto es muy sano porque se puede debatir, digamos, las posiciones que las hay en reuniones de trabajo, pues públicamente y exponerlas y en su momento solamente votar y tomar la decisión que se considere pertinente. Antes de entrar, y como ya lo hizo la comisionada Elicano y yo también en su momento con el Estado de Morelos, para mí es muy importante destacar eso, porque cuando se habla de una acción de constitucionalidad, los medios dicen, no, es que la ley fulana es inconstitucional, cuestión, digamos, que está muy alejada de la realidad y no se manda el mensaje real. En este caso, por ejemplo, pues estamos, Auxiliar y servidor, pensando en la cuestión de un artículo y de una fracción. O sea, esto es lo que yo quisiera que quedara claramente, lo que me lleva, igual que en el caso de Morelos, a decir que la ley es, desde mi punto de vista, 99.9 constitucional, ¿no? O sea, no tiene problemas para medir el asunto, ¿no? O en los medios, aunque no se... No, pues es que algunos comisionados pensaban que era anticonstitucional la ley, ¿no? La ley no es anticonstitucional, sino un artículo, una fracción, desde mi punto de vista, digamos, puede presumirse, porque es la palabra, su posibilidad de anticonstitucionalidad. Para eso también, y digamos, equilibrar, digamos, quisiera yo mencionar algunos de los aciertos, y verdad, que tiene la ley del Estado de México, por lo cual felicito al Congreso del Estado de México. En el trabajo me tocó participar en algunas de las reuniones y mesas de trabajo, y destaco los siguientes, ¿no? Algunos ya lo comentó la comisionada Elicano, los cuales voy a obviar, evidentemente. Uno que se me hace fundamental es que existe en la ley una política clara para digitalizar la información pública que obra en poder de los sujetos obligados. Esto sería un paso importantísimo. Yo sé que para atrás es muy difícil. Una vez me decía el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, me llevó a sus archivos y me dijo, ¿cuándo voy a digitalizar esto? O sea, ni en 100 años, ¿no? Ni dobleteando el personal. Pero, pues bueno, la política es, bueno, de aquí y ahora que hay mucho más facilidades tecnológicas, hacerlo, ¿no? Entonces yo lo veo, eso verdad, como un acierto porque ayudará muchísimo, pues, a la organización, almacenamiento de la información y a la búsqueda y, obviamente, a entregar la información cuando ésta se solicite. Bueno, el otro es el que establece como obligación de transparencia las declaraciones de intereses que realizan los ciudadanos. Ahorita que estamos en pleno debate, bueno, aunque se pospuso la reunión extraordinaria para regresando el periodo de elecciones, pues esos son los dos que están en debate y vamos a ver otra ley hoy que tiene como punto importante que también trae la 3 de 3, en una ley que es en este caso la de Tlaxcala, pero bueno, en su momento. En este caso, la ley del Estado de México trae como obligación, ¿sí?, de transparencia, o sea, es pública, todo el mundo la podrá ver, ¿sí?, las declaraciones de intereses de todos los servidores públicos.
es el artículo 92, específicamente. También quisiera destacar que, ya sé que ha sido un problema muy importante en muchas entidades y municipios, es que también se hace pública los datos sobre deuda pública que deberán publicarse tanto el Estado como los municipios del Estado de México. También se establece como obligación de transparencia para el Poder Ejecutivo y local, el de las escuelas superior, ya te lo voy a decir por la Comisión Arcana. Bueno, también establece expresamente la publicidad de información que verse sobre la investigación posible de violaciones. Aquí yo quiero destacar un asunto. Fue un asunto que estuvo a debate por parte de los comisionados y sí me gustaría ponerlo en la mesa para la lectura que se le está dando, porque cuando uno lee el artículo 142 de esta ley, dice, bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando, y uno se va al numeral 1 y de verdad como que se asusta, pero hay que irse a los demás numerales y leerlo así. El primero dice, se trata de violaciones graves de derechos humanos, calificada por la autoridad competente. Yo diría, bueno, pues el IFAI, en ese momento el INAI, muchas organizaciones, pues fueron los puntos más debatidos en la ley general para que estos institutos pudieran prima facie, en su caso, con todas las características que se deben de hacer de los estudios, etcétera, poder declarar la probabilidad de violaciones graves, sin que hubiera, digamos, manifestación de la autoridad competente. Entonces, pero esta es una, lo cual lleva a que si hay una solicitud de información sobre alguna cuestión donde hubiese violaciones graves de derechos humanos y ya lo hubiera calificado la autoridad competente, que son las comisiones de derechos humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues esa información es pública inmediatamente, sin hacer ningún estudio ya. Ya no requiere de que el instituto, porque ya lo declaró la autoridad competente que hubo violaciones graves. Entonces, esa pues va mucho más rápido. La otra es, se trate de las investigaciones de posibles violaciones graves de derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente. Esto es lo que complementa y lo hace, digamos, rico. O sea, si ya se pronunció la autoridad, pues no hay problema, ya es la pública, ¿sí? En versiones públicas, evidentemente. No se ha pronunciado. Entonces, ¿qué no puedo hacer nada? No, sí, tú puedes hacer la declaratoria primera facie, obviamente haciendo un estudio donde se termine a partir de criterios cuantitativos y cualitativos, que es lo que hemos hecho aquí, pero aquí ya la ley lo marca claramente, para ver la trascendencia social de dichas violaciones. Creo que esto es fundamental, porque hay gente, y a lo mejor a mí al principio me pasó, que al leer la primera se alarma. Hay que leer que puede ser una o la otra. O sea, sí existe la posibilidad, claramente en la ley, para que el órgano garante del Estado de México, cuando no haya pronunciamiento de la autoridad competente, pueda hacer el estudio respectivo y, en su caso, si así lo considera, declarar pública esa información, o sea, que hacerla, quitar la reserva, porque como sabemos es un proceso de investigación y ya está reservado, es, digamos, una excepción a esa reserva, ¿sí? Entonces, lo puede hacer el Estado de México. Sí me quería destacar eso porque creo que es muy importante y es la lectura que le estamos dando y que se debe dar sobre este tipo de cuestiones para que no haya, digamos, malas interpretaciones. Bueno, también establece un menor plazo para responder solicitudes. El plazo, como ustedes saben, que trae la Ley General es de 20 días y acá el Estado de México pone 15 días más 7 días, o sea, un plazo máximo en la Ley General es de 30, en el caso del Estado de México quedó en 22 días. También amplía los supuestos del recurso para establecer la negativa de información solicitada y establece un plazo menor para resolver recursos de revisión, ¿sí? Lo cual pues, obviamente siempre será pro las personas. Entonces, vuelvo a decir, simplemente la ley del Estado de México pues tiene entre estos y los que ha dicho la Comisión, pues muchas cuestiones innovadoras que bueno que no se quedaron simplemente en la ley general, sino que en muchas cosas como las declaraciones de intereses, como el asunto de la informatización, como esta derivación de las violaciones graves de derechos humanos, pues están en esta ley que pues la pone muy a la vanguardia. Pero, como dirían, desde mi punto de vista, la fracción 10 del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios son contrarias al artículo 1, 6, 73, fracción 29S y 116 de la Constitución Federal, ya que impone una reserva
impone una reserva y restricción al derecho de acceso a la información. Voy a tratar de explicar. La causal de reserva prevista en el artículo 140, fracción décima, párrafo segundo de la Ley de Transparencia del Estado de México, rompe con el régimen de excepción por lo siguiente. El artículo 140, primero déjenmelo leer, fracción 10, párrafo segundo, dice, cuando se trate de información sobre estudios, o sea, que es reservada, estamos en el capítulo de información reservada, ¿sí? Cuando se trata de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación puedan causar daños al interés del Estado, me imagino que al del Estado de México, no al Estado Nacional, sino al Estado de México, suponga un riesgo para su realización. Al final yo voy a dar un ejemplo claro y específico que me tocó en el Distrito Federal sobre este tipo de cuestiones, cómo sí pueden limitar el acceso a la información, y de manera severa. Siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firme. Aparte sería repetitivo, ya está la causal esa. La ley del Estado de México ya trae esa causal, que todos aquellos procedimientos llevados en forma de administrativos judiciales que no han quedado firmes en la información reservada, esa ya está, ya la traen ellos. ¿Por qué meter una causal específica sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños a los intereses del Estado de México o suponga un riesgo de su realización? ¿Qué realización? Pues los proyectos. Y un proyecto puede ser, digamos, desde hacer una entrega, digamos, de un programa social hasta hacer una carretera o un tren suburbano. Estos son los proyectos. Sí. Esta causal de reserva amplía el régimen de excepción del ejercicio del derecho al acceso a la información, ya que prevé su actualización ante la inexistencia de procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes. Situación que implica la posibilidad de negar el acceso a la información por el solo hecho de que exista un proceso o procedimiento que no haya causado, sin necesidad de que se acredite de manera objetiva el daño con su difusión. Lo anterior tendría consecuencia la posibilidad de clasificar información, aun cuando sea de naturaleza eminentemente pública, como es el caso de estudios o proyectos relacionados con la contratación de obras públicas, arrendamientos o servicios, pues no debe subrayarse que este tipo de casos es muy probable la existencia de procedimientos promovidos por las contrapartes. Es decir, esta causal de reserva conlleva negar el acceso a la información, aun cuando los estudios y proyectos solicitados impliquen la erogación de recursos públicos, hayan sido generados de forma previa a los procedimientos o procesos que se sigan haciendo interminente su publicidad ante la oficina de agentes externos decidan incidir en los procesos administrativos o judiciales. Así, por ejemplo, se abre la posibilidad de negar el acceso a la documentación, por ejemplo, de los proyectos relativos a la construcción de infraestructura carretera o proyectos sobre ampliación de transporte público, como es el caso del tren suburbano, o estudios contratados a través de procedimientos de licitación pública, adjudicación directa, etcétera. En caso de que las empresas contratadas o demás participantes en los procedimientos de contratación no se encuentren conformes con el resultado de la convocatoria, estimaciones, pagos de factura, etc. Y voy al ejemplo, ¿sí?, que nos tocó aquí en el Distrito Federal y que creo que fue muy importante. Como ustedes saben, hace unos años estuvo la construcción de la supervía, esta que hoy muchos comisionados usamos y que nos lleva más rápido del sur hacia Santa Fe. ¿Sí? Pues esta obra en su momento desató pues, polémica, por decirlo de alguna forma, y fueron finalmente casi dos, digamos, grupos los que se inconformaron. Unos, pues que habitaban por donde iba a pasar la obra, ¿sí?, en ese sentido, y que pues obviamente habían afectado su interés. Entre ellos recuerdo perfectamente a Sergio Aguayo, por decir alguno de estas cuestiones que estuvieron. Y los otros eran ambientalistas, principalmente, que pues iban a salar, que no sé qué, bueno, yo hasta ahí aprendí algo de que una rana que vive por allá, sí, pues que iba a ponerse en riesgo, ese tipo de rana, etcétera, una serie de cuestiones. Pues obviamente muchos de estos se ampararon, ¿sí?, digamos, para que la obra no continuara, pues no se hiciera, etcétera. Y también utilizaron el acceso a la información como una posibilidad, pues para tener mayores elementos para, digamos, combatir. La obra finalmente, como todos sabemos, se hizo, ¿no? Ahí está, ya la usamos. Y recuerdo perfectamente una solicitud en ese momento a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, que le pidieron el estudio de impacto ambiental que se había hecho por parte del Gobierno del Distrito Federal y obviamente donde se encuentran las medidas de mitigación.
Les digo que una de las principales cuestiones con las que, digamos, se debatió la construcción de la supervía fue el asunto ambiental. Pues obviamente en aquel momento reservaron el estudio y dijeron que estaba en un proceso de juicio el asunto, entonces que no lo podían dar. Se volvió recurso de revisión y el instituto en pleno, por mayoría, por unanimidad, resolvimos que era información pública, porque era preexistente y evidentemente pues era lógico que las contrapartes y los ciudadanos quisiéramos saber qué estudio de impacto ambiental se había hecho, cuáles eran los resultados y cuáles eran las medidas de mitigación que se había comprometido, digamos, para llevar a cabo, ¿sí? Recuerdo, estaba hasta el asunto de la rana, etcétera, etcétera, con medidas de mitigación para que no desapareciera. Se entregó el estudio. Alguien también decía, es que se va a poner en riesgo la obra, pues así estará el estudio, ¿no? Y eso, pues obviamente es una necesidad pública. La primera cuestión que la gente conozca ese estudio, que dice aquí la ley, sobre estudios y proyectos, ¿sí? Se entregó y no pasó nada, ahí está la obra, digamos, en ese sentido, ¿no? Ese es, digamos, el problema que nos podemos enfrentar. Sí, esta cuestión, digamos, queda como está. Vuelvo a decir, el Estado de México ya tiene, y bien, igual que la ley general, que la federal, una causal de reserva de aquella documentación que se encuentra en un proceso. Ese ya lo tiene, ¿eh? Yo no sé, digamos, por qué la insistencia. Bueno, yo lo dejaría en esta intervención ahorita hasta aquí para, en su momento, poder dar otros elementos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.